Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Disputa Económica aquí en la pantalla de Nuestra América TV. Vamos con los titulares. Huelga indefinida. Trabajadores mineros en Perú denuncian que empresariado no atiende sus reclamos e iniciarán medida de fuerza. Advierten que hay 120.000 trabajadores de este sector que no cuentan con derechos laborales. Presión tributaria en Perú sigue concentrada sobre ciudadanía. Esquema regresivo en política fiscal se mantendría según proyecto presupuestario para el próximo año. Incendio en Amazonía tendría origen en deseo de expansión comercial sobre sus territorios. Advierten disputa política y económica sobre cuidado de dicha área. Vamos al desarrollo de las informaciones. Los conflictos sociales y ambientales por la actividad minera en Perú siguen sin solución a la vista. Y a esto se le tiene que agregar la próxima huelga general que iniciará la Federación Nacional de Trabajadores Mineros en este país, pues denuncian que el empresariado no ha querido escucharlos ni dialogar con ellos para atender su pliego de reclamos. Para conocer detalles sobre la próxima paralización, tenemos las declaraciones de Jorge Juárez, él es secretario de la Federación Nacional de Trabajadores Mineros del Perú. Bienvenido a Disputa Económica, Jorge. Por favor, ¿nos puedes explicar qué es lo que está ocurriendo en tu sector para que estén tomando esta medida de fuerza en defensa de sus derechos? Un saludo a Disputa Económica. El motivo, el por qué estamos yendo a esta huelga del 10 de septiembre es porque lamentablemente el empresariado minero se ha opuesto a sentarse siquiera con los trabajadores. Para nosotros, y se puede evidenciar como en el sector construcción civil y el sector portuario llevan una negociación por rama de actividad. La propuesta de los trabajadores del sector minero es la misma condición, algo que inclusive lo tenemos ganado a través de una sentencia del Tribunal Constitucional en noviembre del año 99. Lamentamos esta postura del lado empresarial minero y lamentamos también cómo la autoridad administrativa de trabajo no ha puesto sus buenos oficios para poder promover esta negociación que es justa y se necesita para el trabajador minero que tiene definitivamente labores que al año casi dejan 30 muertos en las diversas minas aquí en el Perú, que lamentablemente los aumentos salariales en más del 70% de los trabajadores solamente cubre la devaluación de la moneda, o sea, el índice inflacionario, y son tercerizados 130.000 trabajadores que pertenecen a este sector, por supuesto con una precarización total de derechos, tanto en seguridad y también en el tema remunerativo. Entonces es una lucha justa y este 10 de septiembre estamos llevando a cabo nuestra huelga nacional minera de manera indefinida. Muchas gracias, Jorge. Ahora es turno de analizar la tendencia regresiva en la política fiscal que se proyecta en el Perú, donde el presupuesto general presentado para el próximo año basa más del 50% de los recursos en la recaudación de impuestos pagados por los ciudadanos de a pie, es decir, el impuesto a la venta y al consumo. Tenemos a Carlos Arana, del Grupo Nacional de Presupuesto Público, quien nos dará más luces sobre lo que se viene para el próximo año y por qué es tan alta la presión tributaria sobre los ciudadanos. Bienvenido a este programa, Carlos. Por favor, explícanos cuál es la proyección presupuestaria para el próximo año y dinos si habrá incrementos en sectores claves para la población, como salud, vivienda. Esta característica de los presupuestos en el Perú mayormente son inerciales, ¿no? Sus elementos son inerciales en la medida de que depende mucho de las circunstancias y de las condiciones que se dan en la economía peruana. Pero se fundamenta en dos características que nosotros le llamamos la atención. En tener una tributación regresiva, ¿no? Donde casi el 50% de los impuestos son impuestos denominados ciegos. Esto quiere decir el impuesto general a la venta y el impuesto selectivo al consumo. Y por el otro lado, se financian por un endeudamiento que ha venido creciendo en los últimos años. Esto quiere decir de que por lo menos un 12% del presupuesto para el año que viene va a estar financiado con endeudamiento. Y por el lado de los gastos, tenemos algunos leves incrementos en sectores básicos como educación y salud, que crecen entre 1 y 2%, que hace de que justamente se esté direccionando recursos hacia otros fines.
Por ejemplo, creemos que las asociaciones públicas privadas están cada vez cobrando más importancia dentro del presupuesto, de tal manera de que casi tenemos 9.000 millones que se dedican anualmente para estas asociaciones o alianzas entre el sector privado y el sector estatal. A ver, se continúa un presupuesto de apertura centralista, donde casi el 70% de los recursos se concentran en el gobierno nacional, un 16% en el gobierno regionales, en los gobiernos regionales, y el resto en los gobiernos locales, ¿no? Esta continuación de esta política que va en contra de la descentralización ha sido casi característica de los últimos gobiernos que se tienen, a pesar de que se ha implementado este sistema de la descentralización desde hace casi 20 años, y donde no se ha implementado de manera profunda la descentralización fiscal, que es una demanda que hacen los gobiernos locales y regionales para el gobierno nacional. Muchas gracias, Carlos, por este interesante reporte sobre lo que se viene para el próximo año en Perú. Ahora vamos a abordar una de las posibles causas que han desencadenado en el desastre ambiental que está ocurriendo en el Amazonas. En las últimas semanas se viene hablando de lo que pasa en la Amazonía, pero solo por los daños que ha provocado el fuego. Sin embargo, se ha dicho poco sobre qué hay detrás del incendio, el lucro económico de sectores que solo buscan enriquecerse a cualquier costo. Estamos con Rómulo Torres, copresidente de la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social Latindad, para que nos cuente sobre los intereses que están en juego en la Amazonía y sobre la disputa económica y política por este territorio. Bienvenido, Rómulo. Cuéntanos, por favor, ¿qué es lo que está en juego en la Amazonía y por qué se sigue viendo este territorio como una zona que debería ser explotada? Hay un afán de negocios tremendo y justamente en los últimos años se han estado rebajando los estándares ambientales y sociales en muchos de los lugares de los países que comprende la Amazonía, y ahora más aún con el gobierno actual de Brasil esto se está agudizando y profundizando. Y ahora actualmente, y bueno, ya desde hace muchas décadas, se pensaba que era un territorio vacío, ¿no? Y un territorio que se podían talar los árboles y explotar los minerales, sembrar grandes plantaciones y asimismo también criar mucho ganado, ¿no? Todo esto lo que ha hecho es ir destruyendo poco a poco ese sistema ecológico, ¿no? A pesar de que todavía se mantienen una serie de reservas, ahora con el afán de los negocios se está incluso tratando de reducir esas reservas. Y entonces hemos visto también una división entre los países del Grupo de los 7 respecto a cómo ayudar y qué hacer con la Amazonía. Pero esto, por más ayuda que haya, bueno, de todas maneras hay una destrucción que ya se ha dado, ¿no? Y que por supuesto se requeriría de una gran inversión para poder mantener esto. Pero estamos en una disputa sin resolver, ¿no? De los que creen y no creen en el cambio climático, de los que creen y no creen o piensan que la Amazonía puede ser explotada de cualquier manera. Hay una gran articulación que se ha ido dando desde el año 2001 y que ha avanzado en su consolidación el año 2017, cuando se realizó el Foro Social Panamazónico en Tarapoto, Perú, donde se ha reunido a todos los grupos de los distintos países que han tenido foros sociales y también están interesados a partir de grupos locales y grupos nacionales. Y lo interesante es que este foro se ha considerado como un proceso, ya no como simplemente un evento. Y estamos ahora trabajando sobre iniciativas que han surgido en ese 8º FOSPA, y ahora estamos caminando al 9º para dar cuenta de esas iniciativas. Pero este 9º FOSPA, que va a ser en Mocoa, Colombia, el año 2020, tiene dos grandes retos, ¿no? Uno, el ver cómo en la defensa del territorio y el cuidado de la naturaleza se trabaja, pero sin violencia, ¿no? Porque estamos viendo una gran violencia contra los líderes, sobre todo en Colombia y ahora también en Brasil. Pero más aún sobre este descuido, ¿no?, que ha generado los incendios. Entonces, prácticamente es una llamada de emergencia a la sobrevivencia de la Amazonía, lo que tenemos que hacer, y que además es una llamada de sobrevivencia también a la vida en el planeta, ¿no? Porque afectar este territorio es afectar realmente a la vida del planeta, pero también afectar a la vida del planeta en su biodiversidad, aparte de lo que es el oxígeno, el agua, y en la diversidad cultural, que es lo que siempre ha enriquecido a la humanidad. Muchas gracias, Rómulo. Hemos llegado al final de este programa.
Nos vemos en la siguiente edición de Disputa Económica, siempre por Nuestra América TV.